A esta hora saludamos a la doctora Maribel Barreno, vocal principal del Consejo Nacional de la Judicatura. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy buenos días. Doctora, bueno, se anunció la creación de 4 unidades judiciales especializadas en garantías penitenciarias, cada una conformada con su respectivo juez, secretarios, ayudantes, con todo el personal necesario. ¿Qué motiva al Consejo Nacional de la Judicatura a crear estas unidades? El proyecto nace del segundo eje de acción del Consejo de la Judicatura, que es el fortalecimiento institucional, y con la finalidad de coadyuvar como función judicial a la declaratoria de excepcionalidad del sistema de rehabilitación social realizada por el presidente de la República a través de los decretos 741 y 823, y además por el requerimiento realizado por el director de la Secretaría Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores de la necesidad de la creación de unidades judiciales especializadas en materia de garantías penitenciarias. Ahora, estas unidades van a estar en Guayaquil, Cuenca, Puerto Viejo y Latacunga. Se dice que el trabajo será a nivel nacional, pero ¿cómo va a operar ya en aquellas provincias donde no hay una infraestructura montada de dichas unidades? De acuerdo a la necesidad de servicio, al Pleno del Consejo de la Judicatura le correspondía crear unidades judiciales especializadas, y así lo hizo el 3 de septiembre de este año a través de las resoluciones 136 a 139. Estas unidades especializadas van a operar en las provincias de Azuay, Cotopaxi, Guayas y Manabí. La determinación para la creación de dichas unidades obedece a un estudio técnico, con el apoyo del organismo que es la SNAI, donde se verificó la población penitenciaria, y en estas provincias asciende aproximadamente a 24.800. Eso significa de que la mayor carga de procesal y de población penitenciaria está concentrada en estas 4 provincias. Obviamente en Guayas se encuentra el numérico mayor, que es de 15.100 privados de la libertad. Pero ¿cómo se van a atender entonces las causas de como decía, de otras provincias que no van a contar con una infraestructura como las que sí van a tener estas 4 provincias en sus ciudades principales? Van a operar en los complejos judiciales de las capitales de provincia. En los lugares donde no existen jueces especializados, pero sí centros de privación de la libertad, van a seguir conociendo estas causas en materia de garantías penitenciarias los jueces de las unidades de garantías penales. Esto obedece a las resoluciones 18 y 32 del Pleno del Consejo de la Judicatura, en las que se amplió sus competencias en razón de la materia. Es decir, que el servicio va a seguir dándose de forma ininterrumpida, toda vez de que en todas las provincias que existan estos centros de privación de libertad van a continuar conociendo y sustanciando todo lo relacionado a materia penitenciaria. Ahora, se ha dicho que el objetivo principal de crear estas unidades es poder agilitar trámites que se mantienen represados y que podrían beneficiar a que se reduzca ese hacinamiento que hoy por hoy hay en las cárceles del país. Cuando hablamos de estas garantías penitenciarias, ¿a qué nos referimos específicamente, doctora? ¿Y qué perfil van a tener aquellos privados de la libertad que podrían ser beneficiados con el hecho de que se agiliten estos trámites? Bueno, de acuerdo al organismo técnico, se nos ha indicado de que aproximadamente 6.600 privados de la libertad ya han cumplido más del 60% de la pena. Es decir, que ellos podrían ser candidatos para cambiar su régimen penitenciario. Esto significa de que obviamente deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, y es el organismo técnico el que viabilizará estos requerimientos y serán conocidos y sustanciados por los jueces o juezas de garantías penitenciarias. Ahora, ¿y cómo serán escogidos estos jueces que son los que otorguen estas garantías a determinados privados de la libertad? El proyecto, para realizar este proyecto, los equipos técnicos del Consejo de la Judicatura realizaron optimización no solamente del recurso económico, sino del talento humano. Esto significa de que estas 4 unidades van a contar con 36 servidores judiciales. De ellos, 8 son jueces, y estos jueces ya conocen materia de garantías penitenciarias. Al momento van a ser trasladados
a ocupar estas funciones exclusivamente, toda vez de que antes lo compartían con la materia penal, pero ahora como su función va a ser exclusiva en materia de garantías penitenciarias, vamos a poder solventar los más de 8.400 trámites que están pendientes porque van a ser reasignados y al momento que empiecen ya a funcionar, ellos ingresarán las causas de esta materia directamente a dichos jueces. Ahora, si bien se ha dicho que se busca también garantizar los derechos de los privados de la libertad a través de la creación de estas unidades, sí preocupa ese tema considerando lo que hemos visto últimamente en diversidad de casos acá en el país. La presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, al preguntarle sobre la resolución que han tomado algunos jueces, decía que esas resoluciones quedan a criterio de ese juez, que debería ser apegado a la ley, pero no siempre se da. Hemos visto también cómo se otorga la libertad a privados de la libertad, valga la redundancia, analizando criterios incomprensibles para el país. Resulta que incluso se les permite regresar a sus hogares con un dispositivo electrónico que lo violentan fácilmente y lo que hacen es salir nuevamente a delinquir. Por eso, la preocupación de quienes tendrán a cargo esta misión de evaluar definitivamente a quién se le otorgan estas garantías que permitan, a su vez, desconcentrar ese hacinamiento que hoy por hoy hay en las cárceles. ¿Quién nos garantiza o cómo tener los ecuatorianos esa garantía de que quien regresa y recupera su libertad no va a salir en menos de 24 horas, va a volver a delinquir? Como lo había indicado, para ello existen las responsabilidades de los organismos. En este caso, el organismo técnico, que es la Secretaría Nacional de Atención Integral de los Privados de la Libertad, deben hacer el análisis correspondiente. Debe verificarse de que no tengan faltas graves o gravísimas, debe haber las certificaciones del mínimo nivel de riesgo y además de ello verificarse todas las condiciones para que la persona privada de libertad que merece ser calificado un proceso de cambio de régimen penitenciario a semiabierto o abierto, no tenga las condiciones de peligrosidad tanto para la sociedad y además para que se proponga la inclusión y su reinserción social tanto en el ámbito económico como familiar. Entonces considero de que obviamente los jueces de garantías penitenciarias, con los conocimientos que se van a hacer, se va a fortalecer a través de la Escuela de la Función Judicial en dos fases, exclusivamente la primera en relación a los 36 servidores que formarán parte de estas 4 unidades especializadas en temas de derechos humanos, de garantías penitenciarias, normativa interna e internacional e inclusive visitas in situ en los centros de privación de la libertad y posteriormente para todos los servidores judiciales que forman parte de las unidades de garantías penales que van a seguir conociendo materia penitenciaria toda vez de que la carga procesal en los lugares donde existen centros de privación de libertad no ameritaba una unidad especializada. Esto significa además de que las competencias de los jueces de garantías penitenciarias está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el Código Orgánico Integral Penal, en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde corresponde la ejecución de las penas y medidas cautelares al organismo técnico y bajo el control y vigilancia de las jueces de garantías penitenciarias. Es por ello... Pero el día de mañana, si se cuestiona el hecho de que se le haya dado estas garantías o se haya ejecutado este tipo de recurso a alguien que, como digo, en menos de 24 horas recuperó su libertad y vuelve a delinquir dentro de un mismo delito por el que ya incluso guardó prisión, ¿en quién va a recaer la responsabilidad? ¿En ese equipo técnico o en ese juez que tiene que supervisar ese proceso? Como Consejo de la Judicatura nos corresponde obviamente vigilar la actuación de los servidores judiciales en el ámbito disciplinario y obviamente no pueden los jueces excederse de sus competencias y facultades. Quien le corresponde y es compartido la vigilancia y el control tanto del organismo técnico como el juez de garantías penitenciarias, tomando en consideración que el conocimiento y sustanciación de los procesos para cambio de régimen semiabierto o abierto es de responsabilidad del juez. Para ello debe verificar toda la información que le va a proporcionar para que se cumpla con todas las garantías, tanto para el privado de la libertad, obviamente para las personas como somos todos la ciudadanía ecuatoriana. Quiero aprovechar su presencia para tratar a otro tema y es el caso del juez de Pastaza que fue encontrado con $40.000 en efectivo en su bolsillo y 2 botellas de whisky para poder sobornar
a otro funcionario judicial para que apoye un fallo en este caso. Él ha dicho que quiere acogerse a la cooperación eficaz y comenzar a contar otras irregularidades en las que habrían incurrido otros jueces en Pastaza. ¿Investigará lo que quiere decir el juez Quito, que parece tendría mucho que contar y que decir? En este caso debo aclarar a la ciudadanía en general, ya lo hemos hecho a través de los medios de comunicación y boletines de prensa, que la presidenta del Consejo de la Judicatura tomó la decisión provisional de suspender en el ejercicio de sus funciones de hasta 90 días del juez de la Unidad de Garantías Penales del Cantón Pastaza. Esto significa porque se calificó que dicho hecho era urgente y grave. Es decir, que durante este tiempo se va a sustanciar y resolver en el ámbito disciplinario las actuaciones de este servidor judicial. Lo que corresponde ya al ámbito penal está a cargo de la Fiscalía Provincial de Pastaza y obviamente del órgano jurisdiccional. Hemos conocido obviamente de una posible cooperación eficaz, pero como le digo, eso tiene que ser analizado por la fiscal provincial a fin de calificar si la información que se propende o se va a entregar es eficaz, verídica y comprobable, con la finalidad de descubrir los hechos o de determinar posibles responsables o evitar la consumación de otros delitos de igual jerarquía o mayor. Ahora, doctora, él realizó declaraciones preocupantes y es que dentro de estos ofrecimientos que hizo el juez detenido al juez que intentó sobornar, estaría el que le ofrecía borrar cualquier tipo de expediente disciplinario que se abra. Esto preocupa porque es algo que él no podría hacerlo solo, que quizás tendría que tener la ayuda de alguien vinculado precisamente al Consejo y quizás al Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Cómo tomar esas declaraciones? ¿Cómo interpretarlas? El pleno del Consejo de la Judicatura el día de ayer conocemos el texto y el contenido de dicha denuncia y hemos decidido presentar las acciones y denuncias correspondientes en relación a servidores judiciales que podrían estar inmersos en dichas declaraciones o denuncias que se ha realizado. Es por ello que tanto en el ámbito disciplinario, el Consejo de la Judicatura realizará las investigaciones que sean necesarias para identificar a los servidores judiciales que hayan estado favoreciendo o teniendo un nexo con el servidor judicial para que haya ofrecido estos beneficios para otras personas. Ahora, con la finalidad de llegar a qué sanción, y se lo pregunto también en base a qué garantía se le da a aquella persona que pueda denunciar, a propósito del pedido que usted hacía de que cualquier servidor que conozca de algún funcionario que cometa algún tipo de irregularidad, que lo denuncie, pero ¿cuáles son ahí las garantías? Porque lo que suele pasar es que este funcionario cuestionado se lo traslada a otra área y hasta ahí llegó el problema dentro de la función judicial, pero no hay una sanción específica que pueda deslindar a esa persona del ámbito de corrupción que estaría creando dentro de la institución. Como Consejo de la Judicatura nosotros hemos realizado ya un diagnóstico y hemos pedido a los directores nacionales que verifiquen los perfiles, verifiquen las conductas y el accionar de los servidores con la finalidad de verificar si están aptos de continuar sirviendo en la función judicial o a su vez verificar cuál es su condición laboral con la finalidad de que los mejores servidores permanezcan y tengan la garantía de que serán respaldados por el Consejo de la Judicatura. Caso contrario, se deben accionar las investigaciones necesarias en el ámbito disciplinario con la finalidad de que si adecúan su actuar en alguna de las infracciones previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, tengan la sanción administrativa correspondiente o sean separados de la función judicial. ¿Cuándo piensan ya tener los resultados de esta especie de investigación a los funcionarios judiciales? La decisión se tomó el día de ayer en el caso concreto que se me ha preguntado del tema de corrupción que ha tenido mucho eco tanto a nivel local como nacional y esperamos que las acciones empiecen el día de hoy. Obviamente la resolución fue el día de ayer y activaremos la subdirección de control disciplinario, realizará ya las investigaciones que ameriten con la finalidad de identificar a los servidores judiciales que estén inmersos en actos de corrupción, no solamente en el que se me acaba de referir, sino en los que podamos nosotros identificar.
Quiero agradecerle su presencia, doctora Barreno, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias.